Muchas veces aguante, a lo último no podía subir las imágenes, entré en shock que aprobaron 3 nomás. No, 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 me aprobaron 3 nomás, capaz eran 4 o 5, pero bien, dentro de todo. Sí, eso les iba a comentar, o sea, la parte que más me gustó a mí del examen, la que más disfruté como docente, fue el cierre, porque pese a que le insistimos varias veces con el tema de practiquen la presentación del examen y le hicimos el simulacro y todos se nos cagaron de risa en la cara, porque decían, qué pavada lo que hacen, no, no es un examen de prueba, es para subir nomás cualquier cosa. Se quejaron ahí sobrándonos y después cuando llegó el momento, todos empezaban a arrancar los pelos con las manos porque no podían subir el examen. No encuentro el botón. Ay, no me deja adjuntar. ¿Cómo se sube todo junto? Yo quiero de a uno. ¿Eh? Ah, y ahí se acordaron todo que por algo el profe les dijo Lo que que practiquen. presentaron en PDF con escaneo, eso enseguida subieron. El problema se ve que era el tema de las imágenes, cuando había muchas imágenes, porque eso, igual, mientras el sistema, ustedes hayan hecho el envío, porque vi que algunos recién terminó de cargar el aula, las imágenes, ya pasaba bastante el horario de entrega. ¿Se ve ahí? No todavía. Ahí está, ahora sí. Bueno, no, quería hacer unos comentarios nomás sobre el primer examen parcial de lo que habíamos visto. Que bueno, a ver, para usted la primera vez, alguno capaz de estar recursando, pero no mucho, pero nosotros que estamos hace bastante. La verdad que fue un examen sencillo, ¿sí? Bastante parecido a lo que vimos en práctica, corto en cuanto a la cantidad de registraciones que había que hacer. Como siempre, se presentan dificultades por los nervios, porque faltó estudiar, por lo que sea, pero bien, ¿sí? Quería compartir con ustedes, nomás que había hecho una mini presentación sobre el examen para ver un poco, porque también tuvimos la oportunidad de verle las caras por primera vez, entonces armé esta presentación para recordar todo lo que vivimos juntos ese viernes. Al principio las caritas de ustedes eran así, todos contentos, alegres, así la jeta cuando llegaban a rendir, a conectarse, ¿sí? Y a medida que fuimos desarrollando el examen, empezó a cambiar un poco este panorama, ya no era tanta alegría. En algunos se notaba la sorpresa, no estaba muy bien en claro si habían repasado o no los conceptos que vimos. Algunos ya entraron en miedo, ¿sí? Se notaba esa cara del pánico de dónde me metí, será esta la carrera para mí. Y bueno, algunos ya terminaron recurriendo a la vieja y confiable resignación y llanto, ¿no es cierto? Cuando ya vemos que no hay forma de que podamos completar el examen y lleguemos al 6. También en la corrección noté, ¿sí? Noté que siempre está el que le quiere salvar la vida al otro, lo cual rescato como gesto simbólico, pero sí no prestan atención, porque algunos no se dieron cuenta de que había tema A y tema B. Entonces, el que lo whatsappió en el medio del examen al otro no le avisó que tenía tema A o tema B, y hay algunos que tienen hecho, por ejemplo, el punto uno, la mitad webs y la mitad peps, porque se ve que la que no estaba sabiendo le preguntó al del otro tema y le pasó con la respuesta a peps, pero era webs y así. Esa parte estuvo muy linda, salieron muy bien. O sea, la intención estuvo buena, pero terminaron comiéndose el sopapo, ¿sí? Pero bueno, como mensaje esperanzador, quiero dejarle que no se preocupen, que el segundo parcial es más fácil, y el segundo parcial, ¿sí? Quédense tranquilo que hay oportunidades, después tienen el recuperatorio, así que tranqui, ¿sí? Eh, pero reitero lo que dije al principio, el examen fue, dentro de todo, o sea, no apareció nada raro, no hubo ninguna sorpresa grande, así como para decir, no, esto nunca vimos. Y por las correcciones se nota que la mayoría estuvo dentro de la media. Como siempre, hay esas excepciones, que siempre está el que llegó con lo opuesto, nomás a rendir, a probar suerte. Pero bueno, dentro de todo bastante bien. Así que los felicito por las ganas, por el esfuerzo, por haber estado, por haber compartido esta primera experiencia en sistemas contables, ¿sí? De practicar, de enviar los archivos. No sé si lo habían hecho antes en otra materia, pero algunos se notó que faltó práctica para poder sacar las fotos. Pero bien, 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 eso también lo felicito, mucha prolijidad,
bien quietito, muy bien el pulso para sacar la foto que no se había movido, así que gracias. Y ahora sí, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Me avisan si se ve. Ahora sí, ¿se sigue viendo? Sí, sí, se ve bien. Se ve Bueno, bien. estamos. Comenzamos con el ejercicio 11.1, ¿sí? Vamos a arrancar con la parte práctica de la unidad 11. Ustedes vieron hoy, no sé si habían comenzado un pedacito de teoría antes del primer parcial. Hoy terminaron de ver completa la unidad 11, subsistema fondos. Vamos a resolver primero el ejercicio 11.1 para ver los primeros procedimientos que se realizan dentro de este subsistema o dentro de esta función. Arqueo de fondo fijo. Esto es el primer ejercicio. Tienen y vamos a ver más que nada lo que tiene que ver con comprobantes de respaldo del procedimiento y de las registraciones que pueden surgir del procedimiento y tratamientos contables sobre los ajustes que se pueden producir al realizar un arqueo. Bueno, el objetivo de este ejercicio, Paul Morrison Sociedad Anónima, que el alumno logre ejecutar tareas de control referidas al manejo de fondos, reconocer la documentación propia del subsistema y reflejar contablemente los ajustes que surgen de los procedimientos de control. ¿Bien? Básicamente, la mini introducción que hice recién. Bien, ¿qué nos pide este ejercicio? En base a la información suministrada, confeccionar la hoja de trabajo del arqueo, confeccionar la planilla de rendición del fondo fijo, realizar los asientos que correspondan en el libro de diario general y redactar 2 políticas contables particulares de control para este subsistema. Bueno, ¿sí? Vamos a concentrarnos en los primeros puntos, sobre todo porque por fin vamos a ver la documental, ¿sí? De el famoso fondo fijo que tanto hablamos, tanto mencionamos, rendición, reposición, ¿sí? Constitución. Bueno, ahora vamos a ver un poquito documentación sobre estas cuentas de la contabilidad, ¿sí? Bien, vamos con el planteo. Paul Morrison es una empresa que se dedica a la elaboración y venta de cerveza artesanal de malta y miel. Las ventas se efectúan al contado, se reciben cheques a la vista, pago diferido y en cuenta corriente para clientes habituales. La empresa, dentro del sector de fondos, cuenta con un tesorero responsable del área y un cajero encargado de las cobranzas. Se habilita un fondo fijo de 5.000 pesos para gastos menores a cargo del cajero. El cajero rinde al tesorero los comprobantes pagados del fondo fijo mediante planilla a la que se adjuntan los mismos, es decir, los comprobantes de pago o de las erogaciones que se realizaron con el fondo fijo. El tesorero controla, conforma y confecciona la orden de pago para la reposición del mismo. Diariamente se entrega al cajero la suma de 2.000 pesos, discriminados en billetes y monedas de distintas denominaciones, al realizar la apertura de caja para contar con cambio necesario para realizar las cobranzas. Las cobranzas se depositan diariamente en la cuenta corriente que posee el ente en el nuevo Banco del Chaco, reservándose el importe para la apertura de la caja. Del día siguiente sería. Al cierre del día, el cajero y el tesorero efectúan el arqueo de los fondos a fin de verificar si hubiere la existencia de sobrantes o faltantes. En caso de producirse algún faltante, se considerará responsabilidad del cajero. Bueno, en este planteo lo que tenemos mezclado, ¿sí? Pero hace foco principalmente en el sector fondos, ¿sí? Y tiene mezclado ahí políticas operativas y políticas contables, pero todas referidas siempre a la función fondos. Tenemos que prestar atención principalmente en cómo está organizado, las personas que trabajan en el sector, ¿sí? Cuáles son los comprobantes de respaldo para las operaciones que se realizan, tanto en fondo fijo como en el resto del sector, y lo que tiene que ver con el manejo de los fondos, ¿sí? Cada cuánto se depositan, ¿sí? Qué dinero se reserva para qué. Bien. Luego nos encontramos con la siguiente información. Al finalizar el día 4 de mayo de 2018, el tesorero realiza el siguiente detalle del arqueo realizado. Y encontramos ahí un cuadrito donde detalla la cantidad, ¿sí? De billetes por su denominación y tenemos el total del arqueo. Además se verifica la existencia de
2 vales de anticipo al personal, uno por 1000, el segundo por 1500, 3 cheques a la vista según el siguiente detalle, por un total de 9950, recibo duplicado por la cancelación de un pagaré del cliente Germán Blausnik por la suma de 15.250 y el total de las ventas del día, que según el reporte del sistema asciende a la suma de 60.825 y detalla ahí cómo está compuesto, cómo se cobraron esas ventas. Bien, con toda esta información nosotros vamos a comenzar a confeccionar entonces lo que nos pedía la tarea. Primero, la hoja de trabajo del arqueo. Entonces, por un lado tenemos el resultado del arqueo de caja, o sea, el recuento físico de los billetes y las monedas, y además encontramos comprobantes, tickets, recibos, ¿sí? Las facturas de venta, ¿sí? Entonces, con eso vamos a confeccionar la hoja de trabajo. Bien, lo primero que vamos a hacer es, toda esta información que está en el planteo, que la tienen ustedes ahí en el planteo, en el PDF, vamos a ir analizándola y clasificándola para hacer más fácil luego la tarea de volcar la información en la hoja de trabajo. Entonces, primero teníamos, dejamos de lado el recuento del dinero. Eso lo vamos a tener en cuenta más adelante. Ahora vamos a clasificar los comprobantes que encontramos a la hora de hacer el arqueo. Entonces, primero teníamos 2 vales de anticipo al personal. ¿Qué representan para mí esos 2 vales de anticipo al personal? ¿Alguien se anima a decirme? Si yo hago un arqueo y encuentro 2 vales de anticipo, ¿qué significa eso? Derecho de cobro. ¿Un activo? Bien. Para contabilidad va a representar un activo. Estoy aplicando un procedimiento de tesorería, de la función fondos. ¿Qué representa para fondos tener en su poder vales de anticipo? ¿Sí? Dentro del manejo del dinero. Un egreso. Exactamente, muy bien, muy bien. Es un egreso de fondos. O sea, desde el punto de vista del manejo del dinero, de los fondos de la empresa, cuando yo hago un arqueo y me encuentro con vales de anticipo, yo sé que eso a mí me representa egresos de fondos. Salió plata de caja. ¿Sí? Por lo tanto, esto que yo tengo en el enunciado es lo mismo que decir egresos por 2.500 pesos. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá es un análisis, es un trabajo previo a la confección de la planilla para clarificar, porque es la primera vez que lo estamos haciendo, entonces para verlo bien en detalle. ¿Sí? Obviamente no es necesario que ustedes hagan este trabajo después cuando ustedes resuelvan, pero es para ver bien en detalle, punto por punto, y ver cómo podemos analizar la información si nos resulta muy complicado ir directo a la hoja de trabajo. ¿Sí? Entonces, después de los vales de anticipo, nos encontramos con 3 cheques a la vista, dice, según el detalle. Y tenemos ahí el banco, o sea, el banco contra el que se emite el cheque, el número de cheque y el importe, por un total de 9.950. Si yo encuentro cheques a la vista en poder del tesorero, en poder del cajero, perdón, ¿qué representa para mí esos cheques para fondos? Un ingreso. Muy bien. Por lo tanto, esto que tengo acá es lo mismo que decir que ingresó dinero por 9.950 pesos. Continuamos con la segunda parte, ¿sí? Teníamos también un recibo duplicado 578 por la cancelación de un pagaré del cliente Germán Blausnik. Recibo duplicado, ¿qué significa o qué representa para fondos tener un recibo duplicado? Bien, significa que el cliente me había dejado al momento de la venta un pagaré, un documento, ¿sí? Ese documento venció y el cliente vino y me lo canceló. ¿Sí? Por esa cancelación del documento, yo emito un recibo. Y los recibos, dijimos ya varias veces, que el original, no importa qué tipo de recibo sea o por qué operación, el original siempre se lo lleva el que pone el dinero. En este caso, el cliente. Yo que cobré me quedo con el duplicado. Por lo tanto, esto que tenemos acá es lo mismo que decir un ingreso por 15.250 pesos. Y lo último que teníamos era el total de ventas del día, según el reporte del sistema, que asciende a la suma de 60.825, y ahí tenemos el detalle. Me dice 25.950 en efectivo
y 34.875 en 3 cheques de pago diferido, a 15, 30 y 45 días. Bien. Desde el punto de vista del manejo de fondos y del arqueo de caja, ¿qué es lo relevante para mí esta información? De todo lo que tengo acá mencionado en esta partecita del enunciado, ¿qué es lo relevante para el arqueo de caja? Caja. Muy bien. Lo importante para el arqueo de caja es caja. O sea, las ventas en efectivo, ¿sí? Exactamente. Acá donde voy a poner atención es en las ventas en efectivo. Porque los cheques de pago diferido los voy a registrar, ¿sí? Pero no los considero parte del arqueo de caja. Porque no es dinero en efectivo o equivalente. ¿Sí? Sí, hasta ahí nomás. ¿Sí? Ya el año que viene van a haber otro tipo de tratamiento para los cheques diferidos, pero con el alcance de esta materia nos quedamos que los cheques diferidos son cuentas por cobrar. Entonces, no forman parte del arqueo de caja. Profe, Entonces, antes de que acá, siga, sí, ¿será que puede mostrar por favor lo que es el 2, el tema de los cheques? Porque quiero anotarlo bien. qué jodido que son. Sí, después van a ¿Será? pasar la foto igual. Ahí está. Es el 2, ahí va. Le saco foto. Pero esto que está acá lo está sacando foto al Pepe porque está en el planteo. Estás copiado y pegado al planteo. No hay otro. Pero tengo un método distinto de organizarme. Bueno, ¿ya estamos? Gracias. Sí, estamos. Bueno, bien. Quedamos acá, ¿sí? Entonces, de toda esta información que tengo acá, yo lo que voy a hacer foco es en las ventas en efectivo, las ventas de contado. Entonces, esto es igual a ingresos por 25.950. Ingresos en caja, ¿sí? Siempre estoy desde el punto de vista de la caja porque el arqueo es de caja. Entonces, hago ingresos y egresos de caja. Sí. Bien. Comenzamos entonces con la confección de la hoja de trabajo, ¿sí? En la hoja de trabajo, lo primero que vamos a tener es, como en cualquier papel de trabajo, un encabezado donde Juan, tenemos, sí. ¿Me escuchan? Nos quedamos sin internet. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, se le escucha, profe. Entonces, ¿por qué se cortó? Ejemplo? ¿Estoy o no estoy? sí, apagale tu cámara capaz para mejorar Dale. la exposición de porque se marcó acá como que era. Ahí el tema de a ver si puedo. Debe ser. Ahora otra vez, se me cortó. Bueno, esperen un cachito. A ver que voy a detener el compartir y vuelvo acá. Está flojo de ancho de banda, profe. Estamos atravesando problemas técnicos. ¿Me escuchan ahora sí o no? Ahí sí, sí se escucha. Lo que se perdió fue ahora El otro apagué. sí, lo que no se ve, ahí está la presentación. No. Eh, ¿Ahí se ve ahora o no? sí, 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 ahí se ve. Bueno, me quedé en la hoja de trabajo, ¿sí? Como cualquier hoja de trabajo, o papel, mejor dicho, de la organización, vamos a tener un encabezado donde tenemos los datos de la empresa, la fecha, el título, hoja de trabajo, el arqueo de caja. Y luego vamos a pasar al cuerpo. En el cuerpo lo que vamos a hacer es ir volcando la información solamente la que es relevante para el arqueo de caja. O sea, todo lo que me encontré y ya analicé y clasifiqué de los comprobantes que encontré cuando hice el arqueo. Teníamos la apertura de caja, los 2.000 pesos, esto era la política, ¿sí? Es la apertura de caja, por las dudas si no queda claro. Yo cuando abro mi negocio, cualquier negocio que tenga, tengo caja
yo no puedo abrir el negocio con la caja vacía, porque viene alguien y me paga con un billete de 500 pesos por algo de 100 y tengo que darle cambio, ¿sí? Entonces, la caja siempre se reserva un monto en efectivo para, con cambios, ¿sí? Distintas denominaciones de billetes y, bueno, moneda, ahora ya me voy con la prehistoria, pero algunas monedas, ¿sí? Para asegurarse de tener el cambio suficiente para las primeras cobranzas del día, ¿sí? Esa es la apertura de caja, el dinero que se reserva y se le entrega al cajero, ¿sí? Cada vez que se abre la caja, para que tenga cambio, ¿sí? Bien, en cuanto a los egresos, habíamos identificado anticipo al personal por 2.500 pesos, ¿sí? Los dos vale anticipo. Teníamos como ingreso los cheques a la vista, que eran 3 cheques por 9.950. El cobro que hicimos al cliente, que me canceló el documento, 15.250. Y las ventas del día, que recuerden, no son todas las ventas, sino solamente las que se hicieron de contado, por 25.950. Eso me da un total de ingresos de 51.150. ¿Me escuchan todavía? El silencio Sí, me sí, sí, se puede... escucha bien. Ah, bueno. Sí, profe. Ok. Entonces, ahí organizamos la hoja de trabajo dividiendo, entonces, la apertura de caja, los egresos y los ingresos, ¿sí? Y detallado cada egreso y cada ingreso que encontré o que tuve en el día. El saldo al cierre es simplemente la diferencia, ¿sí? Hago la apertura de caja más los ingresos menos los egresos. Eso me da el saldo al cierre del día. Este es el saldo según los comprobantes. Yo esto lo tengo que contrastar contra la realidad. La realidad, para mí, es el arqueo del efectivo, o sea, el recuento de los billetes y las monedas. Ese recuento era el cuadrito que teníamos en el planteo con la cantidad de billetes por denominación y el total, ¿sí? Entonces comparo el saldo al cierre, según la planilla o la hoja de trabajo, versus el saldo según el arqueo. Y veo si coincide o no coincide. En este caso, claramente observamos de que no coincide. ¿Cuál es el que corresponde? ¿Cuál es el que tenemos que respetar o considerar correcto? ¿El de la planilla o el del arqueo? ¿Cuál de los dos es el válido acá? ¿Del arqueo, profe? El del arqueo. Muy bien. Siempre el que está correcto es el arqueo, porque es la realidad, es lo que estoy viendo acá con mis ojos y tocando con mis manos, ¿sí? Hago el recuento de los billetes y monedas y eso es lo que realmente hay, ¿sí? En este caso, ¿qué pasó? ¿Con qué me encontré en esta situación al confeccionar la hoja de trabajo? Con un egreso que no se ha registrado. Exactamente, ¿sí? Hay un faltante. Está faltando plata en función a los comprobantes rendidos, ¿sí? Yo tengo comprobantes que me tendrían que dar una caja de 50.000 pesos y cuando cuento me dan 49.700. O sea, falta plata. Por lo tanto, tengo una diferencia, ¿sí? En menos de 950 pesos que la identificamos como un faltante, ¿sí? Y luego podemos cerrar la hoja de trabajo con la firma de los responsables, ¿sí? En la política decía que los arqueos se realizaban en presencia del tesorero, o sea, el cajero tenía que rendir al tesorero, el tesorero supervisa, aplica el procedimiento y se deja constancia de la participación de ambos en la hoja de trabajo. Por lo tanto, firma el cajero y firma el tesorero. Se entiende que el tesorero es el superior del cajero, ¿sí? Dentro de lo que sería el organigrama del ente. Acá firman y ahí tenemos la hoja de trabajo del arquero. Es el procedimiento este de analizar la información con la que me encuentro cuando hago el arqueo. Pero después volcarlo la información en la hoja de trabajo es bastante intuitivo, ¿sí? Bastante sencillo. Es el dinero que había más lo que entró menos lo que salió y lo comparo contra la realidad. O sea, lo comparo lo que me da la planilla con lo que reconté recién acá en mis manos, ¿sí? Y coincide o no coincide. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, continuamos entonces, ¿sí? Con esto cerramos la hoja de trabajo y seguimos, ¿sí? No terminó acá el ejercicio. Y si sobra, sobra, ¿sí? Ya vamos a ver. No estoy todavía. Recuerden que primero nos piden que hagamos arqueo
de caja y del fondo fijo. Después vamos a ver la parte de la registración contable, ¿sí? Profesor, una pregunta. Sí, pues. Le pregunto por ahí, por si la duda, ¿viste? El cajero se queda sin cambio y puede pedir más. ¿Dónde se registra eso? Y se da un ingreso a la planilla. De todas maneras, eso va a estar sí, bueno, se deja constancia. O sea, así como está la apertura de caja, ¿sí? Vas a tener otra línea donde está la solicitud de cambio, ¿sí? Sí, generalmente cuando hay cambio, lo único que se hace es se pasa, se le pide al cajero, al tesorero el cambio y se le da un billete, por ejemplo, de Ah, 500 pesos y el tesorero le da el cambio. Es decir, claro. no hay una variación en el importe total. No es que le entrega el cambio por sí, sino que hace un Reemplaza cambio. billetes de mayor denominación por billetes más chicos. Sí, O sea, la plata que había en la caja la cambia, pero la plata después en la caja sigue siendo la misma. O sea, billetes de 1000 cambia por billetes más chicos. No sé si quedó claro. Gera. Sí, profesor. Bueno, perfecto. Sí, profesor. Fue una pregunta boluda. No hay preguntas boludas acá. Sí, acá estamos justamente. Hay que tirar todo lo que se pueda porque así se aprende. Si vos no preguntas eso, primero no crea que soy el único que tenía esa duda y segundo que si yo no preguntaba quedaba en el aire, ¿sí? Entonces, eh, reemplazamos los billetes de mayor denominación por billetes más chicos. Vamos a hacerle sencillo, así cortita y al pie. Bueno, vamos con el segundo punto, ¿sí? El punto 2 nos pedía que confeccionemos la planilla de rendición del fondo fijo, ¿sí? Tanto que mencionamos esta famosa planilla de rendición, bueno, vamos a ver en qué consiste. Para eso lo primero que voy a hacer es volver al planteo y lo que ven acá en pantalla es la información que tiene el planteo sobre el fondo fijo. Lo que vimos hoy era sobre la caja. Ahora vamos a ver la información sobre el fondo fijo. Tenemos primero el arqueo del fondo fijo, ¿sí? También hacemos un recuento de los billetes y monedas del fondo fijo. Nos encontramos con este detalle y comprobantes. Además de dinero, hay comprobantes, ¿sí? Útiles de oficina, reparación de burrete en la ventana, sellado de contrato. Bueno, ¿cómo trabajamos con la información? Nuevamente, la planilla va a comenzar por un encabezado, ¿sí? Repetimos lo mismo siempre. Cualquier papel de trabajo tiene que tener identificación de la empresa o la organización, ¿sí? Ahí está sencillo, pero tranquilamente debería incluir también el logo, el domicilio. Bueno, tenemos la fecha, el título, ¿sí? No se olviden de colocarle título a las cosas, si no es un papel con un cuadro que no sabemos de qué se trata, ¿sí? Planilla de rendición de fondo fijo, podría estar numerado, ¿sí? Pues se supone que esto es lo que se realiza de manera recurrente, ¿sí? Bueno, vamos a tener una sola planilla en todo el año, va a haber varias, por lo tanto, se podría numerar la planilla, darle una numeración, y en el cuerpo vamos a ir volcando la información. Tenemos el monto asignado, ¿sí? Vamos a recordar que, según el planteo, el fondo fijo con el que se operaba era por 5.000 pesos para gastos menores. Luego podemos armar esto, recuerden que no hay una norma, ¿sí? Estos son opciones, ¿sí? Lo que se puede hacer es detallar, armar un cuadrito con el detalle de la utilización del fondo, o sea, en qué se gastó esos compros, porque recuerden, acá no se nota mucho la diferencia porque es un planteo, un ejercicio algo ficticio, pero si esto fuese la realidad, yo me encuentro con comprobantes. Esos comprobantes yo los puedo volcar en un cuadrito así, donde con un mayor grado de análisis, o sea, detallo la información que voy a necesitar para poder hacer las registraciones luego en la contabilidad, ¿sí? Entonces armo un cuadrito con la utilización del fondo fijo o el uso del fondo fijo, ¿sí? O la rendición, que básicamente es eso, en qué se utilizó el fondo fijo. Entonces en el cuadrito voy detallando la fecha, el concepto del gasto, la erogación, el comprobante, monto neto y el IVA si son comprobantes que estén grabados por el impuesto, ¿sí? Si no, tenemos directamente el monto total. O sea, no discriminamos el IVA porque no está alcanzado por el impuesto. Por ejemplo, en la factura C, ¿sí? Entonces, en este cuadrito, lo que hacemos es volcar la información sobre los comprobantes que encontré. Yo me encontré en el archivo con varios comprobantes sueltos y yo ahora lo organizo, lo ordeno y lo vuelco en un cuadrito donde está la utilización de ese fondo fijo.
A continuación lo que vamos a hacer es volcar el saldo del arqueo, ¿sí? Acá también podríamos poner todo el cuadrito con el detalle de billetes. No sé si está, pero lo podríamos incluir. No, está mal. Y lo que hacemos es comparar nuevamente, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es verificar qué diferencia hay acá con la planilla de valores de trabajo que vimos en la caja. Acá yo cuando estoy en el fondo fijo, lo primero que tengo que hacer es sumar el arqueo con la utilización, ¿sí? Porque yo tengo que verificar de que en total el fondo fijo se haya, que el total sean los 5.000 pesos asignados, ¿sí? O sea, si yo tengo dinero en la mano y a eso le sumo los comprobantes que gasté, la suma de ambos me tiene que dar 5.000, porque se supone que eso es lo que había en el fondo fijo. Había 5.000, lo que gasté está en comprobantes, que es 2.600. Si yo a esos comprobantes le sumo la plata que encontré al final del día o cuando haga la rendición del fondo fijo, la suma me tiene que dar 5.000. Entonces, lo que voy a hacer es mirar el total de lo gastado, ¿sí? Más el efectivo que me quedó en el fondo fijo, la suma me tiene que dar el monto asignado. Acá vemos que el arqueo más lo gastado, al cruzarlo con el monto asignado, no me coincide. O sea que nuevamente tengo una diferencia. En este caso, es un sobrante. ¿Por qué es un sobrante? Porque tengo más dinero del que debería tener según los comprobantes, ¿sí? Tengo más plata. Debería tener menos dinero porque el total me tendría que dar 5.000. Me da más. Eso significa de que me está sobrando dinero en el arqueo. Por lo tanto, en este caso la diferencia es positiva. Es un sobrante. Y el monto a reponer hay que prestar atención porque como tenemos un sobrante, yo no voy a reponer lo que gasté, sino que solamente voy a reponer la diferencia entre los 5.000 pesos, que es el monto asignado, y lo que tengo en efectivo en este momento, que son los 2.883. Por lo tanto, no repongo 2.600 pesos, sino que repongo 2.117. ¿Se entendió? La diferencia, ¿sí? La diferencia entre lo que tengo y lo que me, o sea, lo que me falta para llegar a los 5.000 pesos. ¿Cuánto me falta? 2.117. ¿Sí? Para que el fondo fijo me vuelva a quedar por 5.000. ¿Se entendió esto o no? Y después agregamos las firmas nuevamente, cajero y tesorero, que son los que participan. ¿Sí? Así más o menos la jeta de ustedes. ¿Sí? No es tan complicado. Yo sé que pues se marean con la suma y resta, pero de vuelta. Yo siempre tengo que volver al momento cero cuando hago rendición de fondo fijo. ¿Cuál es el momento cero para mí? El monto asignado. 5.000 pesos. Entonces, la reposición del fondo siempre va a ser por la diferencia entre el efectivo que realmente tengo, según el arqueo, y los 5.000 pesos, y mi monto asignado. Hago 5.000 menos el arqueo, y eso es el monto a reponer. Bien. Continuamos ahora con el punto 3, que es registraciones en el libro diario. ¿Sí? Ahora vamos a ver entonces, ahora sí nos metemos de lleno en la contabilidad. Hasta acá lo que vimos son procedimientos, ¿sí?, de control que se aplican en la función fondos que pueden tener consecuencias contables o no. En este caso sí, porque aparte no solo se hizo el control, sino que además parte de considerar de que las operaciones que teníamos no estaban registradas todavía en la contabilidad. Por lo tanto, vamos a registrar todos los comprobantes, ¿sí? Entonces, primero vamos a registrar lo correspondiente a la caja, a la primera parte del ejercicio, ¿sí? Los comprobantes que encontramos en la caja, vamos a registrarlos. Teníamos los anticipos, ¿sí? Anticipo al personal, a recaudaciones a depositar, ¿sí? Se supone que esto estaba en la caja, por lo tanto sale el dinero y aparece el derecho de cobro que dijeron por ahí, sí. No sé si es tanto un derecho de cobro, sino que es un derecho que después que tenemos contra el empleado, que se lo vamos a descontar cuando hagamos la liquidación de sueldos, ¿sí? El empleado me pidió que se le adelante dinero en efectivo a cuenta de su próximo recibo de sueldo, por lo tanto, yo lo voy a tener en el activo, a este anticipo de sueldo, hasta fin de mes, cuando haga la liquidación de sueldos,
y de su neto a cobrar le restaré el anticipo que ya percibió de manera adelantada. Acá hice un asiento por comprobante y puse el comprobante de respaldo. Se podría hacer tranquilamente una minuta con el resumen de la información, ¿sí? Y registramos todo en un solo asiento y el comprobante de la minuta contable. Pero como para que queden claros por si había alguna duda respecto a los comprobantes que analizamos, lo hacemos línea por línea, ¿sí? Bien. Teníamos también los cheques a la vista, ¿sí? No aclaraba nada el planteo, por lo tanto, en este caso puse recaudación a depositar al cliente, como que es un cobro del cliente, pero tranquilamente, para no hacerlo tan engorroso con ventas, ¿sí? Teníamos los recibos, ¿sí? Duplicados por esos cobros. Estos eran los cheques a la vista, ¿sí? Luego, el cliente que me canceló el pagaré, entonces tengo de recaudaciones a depositar a documentos a cobrar, ¿sí? En este caso es específico porque me aclara que cancela un pagaré, por lo tanto, doy de baja el documento y aparece el efectivo. Acá también tenemos recibo. Y por último, las ventas, ¿sí? Acá sí registro completo porque en el reporte del sistema teníamos ventas de contado y ventas con cheques diferidos. Pero recuerden que en la contabilidad tiene que estar la información completa. Como acá yo la estoy registrando en el libro, no estoy haciendo un arqueo de caja, ¿sí? Registro completo. En este caso teníamos la parte de contado y agrego, ¿sí? A los 25.950 le agrego la porción en cheques. Recuerden que la contabilidad la registramos, o sea, lo que tiene que ver con los cheques diferidos lo registramos en una sola cuenta, porque por ahí se genera la confusión. No es habitual que desagreguemos el plan de cuentas en los cheques diferidos por plazo de vencimiento, porque por ahí suelen querer hacer cheque de pago diferido 15 días, cheque de pago diferido recibido 30 días, cheque de pago diferido recibido 45 días. No es lo habitual, ¿sí? Por lo general se pone todo, se imputa todo a una sola cuenta, ¿sí? Cheque de pago diferidos recibidos. Cuando vence cada cheque ya es un tema operativo de la función fondos. No es necesario que la contabilidad lo tenga discriminado por fecha de vencimiento. Y la contrapartida del asiento es ventas e IVA débito porque era el reporte de ventas del día. Esto el comprobante, minuta, porque se supone que es el resumen de las ventas del día. No va a ser una sola factura, voy a tener varias facturas o tickets, ¿sí? Por lo tanto, uso la minuta porque se entiende que es el resumen de varias ventas o de todas las ventas de un día. Por lo tanto, voy a confeccionar minuta con el resumen de ventas, ¿sí? Y para cerrar la registración me va a quedar el ajuste que surge del arqueo. En el arqueo de caja, la diferencia, ¿qué me representaba? ¿Un faltante o un sobrante? Un Faltante. faltante, bien. Y según la política del ente, ¿sí? ¿Qué pasaba o cómo se consideraban los faltantes de dinero? Tipo. Al personal. Bien. Dice que se hace responsable el cajero ante los faltantes, ¿sí? Por lo tanto, yo acá no voy a reconocer la pérdida, ¿sí? No voy a usar faltante de caja como cuenta de resultado, sino que va a aparecer nuevamente la cuenta de activo anticipo al personal, porque por la política, ¿sí? La política contempla una sanción para el empleado, en este caso para el cajero, que dice que si falta plata, la responsabilidad es del empleado. Por lo tanto, no se hace cargo de la empresa, se le va a descontar del sueldo al cajero. Entonces, a este momento, al momento del arqueo, yo tengo un anticipo al personal, ¿sí? Que luego se lo descontaré a fin de mes cuando haga la liquidación de sueldo. Y ahí estaré recuperando el dinero que faltó. ¿Alguien me dice el comprobante de respaldo del ajuste surgido del arqueo de caja? La minuta contable, muy bien. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos es una registración detallada, ¿sí? Comprobante por comprobante, de la documentación que encontramos en el arqueo y luego al final el asiento de ajuste surgido como consecuencia de aplicar
el procedimiento de control, ¿sí? Del arqueo de caja. Vamos ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? No, Bien. profe, ninguno. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a la segunda parte, ¿sí? En realidad vamos a continuar, el libro diario es el mismo, ¿sí? Seguimos registrando, pero vamos a registrar lo que tiene que ver con las operaciones efectuadas con el fondo fijo, ¿sí? Acá yo lo separé para que quede claro nada más que seguimos con la segunda parte del planteo, pero en la realidad esto es un solo libro diario, se registra todo de manera cronológica y a continuación de los asientos que hicimos, ¿sí? Bien. Primero tenemos la rendición del fondo fijo, ¿sí? El famoso asiento de rendición de fondo fijo, según minuta. Bueno, ahí vimos la planilla de rendición que se adjunta a la minuta, ¿sí? Podríamos también confeccionar la planilla de rendición de modo tal que haga las veces de minuta. Para eso deberíamos incluir en la planilla de rendición las cuentas a imputar. En lugar de los conceptos, o además de los conceptos, deberíamos tener ahí las cuentas a imputar para que pueda funcionar la planilla de rendición como minuta. Entonces, de esa planilla de rendición surgía que teníamos útiles de oficina, reparaciones, sellos, IVA, crédito fiscal a fondo fijo por 2.600 pesos según minuta contable. Bien. Luego teníamos el ajuste del arqueo, ¿sí? Que en este caso había faltante o había sobrante. Bien, en este caso hay un sobrante, por lo tanto vamos a reconocer un resultado positivo, ¿sí? Fondo fijo a sobrante de fondo fijo 483, según minuta contable, porque esto también va a estar incluido en la minuta, ¿sí? Y lo último que nos estaría faltando es la reposición, que también lo habíamos visto ahí, ¿sí? Dijimos, vamos a reponer no por el total consumido, sino que vamos a reponer por lo que efectivamente le falta al fondo para recuperar los 5.000 pesos. O sea, la diferencia. La diferencia nos daba 2.117 pesos. Fondo fijo a Nuevo Banco del Chaco. O sea, yo solamente devuelvo al fondo fijo lo que realmente faltaba. Como había un sobrante, vuelve menos de lo que se gastó. No vuelven los 2.600, vuelve un poquito menos. Acá tenemos la minuta. Ahora que estamos ya en la unidad de fondos, vamos a aclarar algunas cositas que quedaron sueltas que mencionamos en otras unidades a la pasada, pero no profundizamos. Así como dijimos que en la reposición del fondo fijo la registramos en el subdiario de pagos, porque si bien no es un pago, es asimilable a un pago, ¿sí? Porque no es a un tercero, sino que sería como un pago a la propia empresa, porque es retirar dinero del banco para traerlo en efectivo a la empresa. La reposición del fondo fijo es asimilable a un pago. Entonces decíamos que por ese motivo lo registrábamos en el subdiario de pagos cuando era indirecto el sistema de registración. ¿Recuerdan esa parte? Bien. Ahí también mencionamos alguna vez, aunque no lo profundizamos, el tema de que excepcionalmente, en este caso, en la reposición del fondo fijo, como es una operación interna del ente, pero que se registra, ¿sí? este pago interno, entre comillas, que hacemos, excepcionalmente, el comprobante de respaldo de esta operación podría ser la orden de pago. La orden de pago es un comprobante no registrable, pero excepcionalmente podría ser el comprobante de respaldo en la reposición del fondo fijo. Porque es el comprobante que me está autorizando a retirar el dinero del banco para traerlo en efectivo a la empresa. Es otra excepción que vemos en sistemas contables, ¿sí? Así como dijimos que el remito es un comprobante no registrable y excepcionalmente lo usamos para registrar la entrega de mercadería en consignación. Bueno, acá vemos otra excepción. La orden de pago no es registrable, pero excepcionalmente la podemos usar como comprobante de respaldo para la reposición del fondo fijo. ¿Sí? ¿No se van a hacer demasiado problema con eso? ¿Sí? Es como para profundizar un poco más, ¿sí? Nada, pero nada del otro mundo, ¿sí? Es una excepción a la regla, que ya lo habíamos mencionado antes, pero nunca profundizamos. Bien. Vamos al último punto, ¿sí? El último punto
me pide políticas de control, redactar 2 políticas de control de este subsistema, o sea, de fondos. Bien. ¿Qué pautas debemos tener en cuenta para redactar políticas? ¿Sí? Establecer la periodicidad, o sea, cada cuánto voy a hacer el control. Establecer el responsable, o sea, quién es el encargado de llevar adelante el procedimiento. Determinar qué voy a hacer, o sea, qué control hacer, qué voy a controlar. Y definir el objetivo de control, o sea, qué pretendo conseguir con el control que voy a aplicar. Vamos con el primer ejemplo. Si nos pide 2, pueden redactar un montón de política de control de fondos. Vamos a ver 2 ejemplos acá. El primero, mensualmente el tesorero en presencia del cajero realizará un arqueo de fondo fijo para verificar que el mismo coincida con el saldo del mayor respectivo. Bueno, vamos a analizar, ¿sí? A ver si cumplimos con las pautas. Mensualmente me da la periodicidad, el primer puntito tenemos ahí, ¿sí? Cada cuánto lo voy a aplicar. El tesorero en presencia del cajero, responsable, ¿sí? ¿Quién va a ejecutar el control? El tesorero. Arqueo de fondo fijo es qué control voy a aplicar. ¿Sí? En este caso hablamos de arqueo, podría ser de caja, podría ser cualquier otro procedimiento, puede ser conciliación bancaria, ¿sí? Arqueo de cheques, de documentos. Bueno, acá establecemos qué control voy a aplicar, arqueo de fondo fijo. Y verificar que, o sea, ¿para qué lo hacemos? El objetivo de control, para verificar, ¿sí?, que del arqueo no existan diferencias con el saldo de la contabilidad. Porque de existir diferencias tendremos que realizar ajustes. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos las pautas? ¿Sí? La redacción después, obviamente que se puede redactar de 1000 maneras, el mismo procedimiento, pero lo que tiene que estar en claro, o sea, lo que no puede faltar en la redacción son estas pautas. ¿Sí? Cada cuánto, quién, qué y para qué. ¿Sí? Y menos es más. ¿Sí? Recuerden, las políticas tienen que tratar de ser concretas, concisas. No, a usted le encanta la guitarra, pero no para que esté bien tiene que ser un texto de media carilla. ¿Sí? Fíjense que acá con 2 renglones es suficiente y está completo y está bien. ¿Sí? Es una política de control. Vamos a ver otro ejemplo. Mensualmente, el tesorero realizará la conciliación bancaria de las cuentas del ente para validar el saldo del mayor respectivo. Ahí tenemos otra forma de redactar. ¿Sí? Los ajustes que surjan como consecuencia de la conciliación bancaria serán registrados mediante la confección de una minuta contable. Bueno, estos son 2, ¿eh? Lo de arriba es una política de control y lo de abajo, esto que está acá, es una política contable de comprobante. ¿Sí? Es decir, yo aplico el control y luego, como consecuencia de haber aplicado el control, pueden surgir diferencias, por lo tanto, ¿qué hago? Bueno, ahí está, ¿qué hago? ¿Dónde lo plasmo? Los ajustes que surjan como consecuencia de aplicar el control, en este caso la conciliación bancaria, ahí podría decir el arqueo de caja, el arqueo de fondo fijo, lo que sea, serán registrados mediante la confección de una minuta contable. Y esa es una política contable de comprobantes. Lo que tienen arriba es la política de control y abajo la política de comprobante. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, obviamente que todo lo que tiene que ver con política contable es mucha práctica, es sentarse y redactar, pensar, usar la creatividad, ¿sí? Y es lo que más cuesta, sobre todo para el trabajo de gabinete que tienen que redactar políticas. Pero bueno, más o menos tienen ahí ejemplos y sobre todo las pautas, porque no hace falta que sea igual a lo que vieron ahí en la filmina. El tema es que esté completo, o sea, tenga todo lo que tiene que tener, ¿sí? Periodicidad, responsables, objetivo de control, ¿sí? ¿Qué se hace? Bien. Con esto terminamos entonces el ejercicio 11.1. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Me siguen escuchando o me corto? Sí, se escucha. No, está en silencio el chat. Están Se todos entiende prestando perfecto, mucha profe. atención. Sí, Por eso muy está larga en la silencio. clase de teoría hoy. Dale.
Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 11.2, ¿sí? Que es bastante parecido al 11.1, pero vamos a ver exclusivamente la parte de arqueo de caja, ¿sí? Y algunas variantes más que nada, porque interesante ver otra forma de realizar el mismo procedimiento. Ahí ya les comparto un segundito. Me avisan cuando se vea. Sí, ahí ya se ve. Bien. Estás presentando. Bueno, el 11.2, Servisoft SRL. Objetivo. Que el alumno sea capaz de comprender el rol y funcionamiento de una planilla de caja, aprender a confeccionar la planilla de caja, aplicar procedimiento de arqueo de fondos y reflejar contablemente los ajustes provenientes del arqueo de fondos. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver de vuelta el arqueo de caja, pero partiendo de una planilla de caja. ¿Qué es la planilla de caja? Lo han visto en la teoría, ¿sí? Es otra hoja de trabajo que podemos utilizar donde vamos registrando, ¿sí?, diariamente los ingresos y egresos de fondo, ingresos y egresos de la caja. Vamos detallando ahí. Acá el planteo me dice, bueno, la tarea, diseñar la planilla de caja el día 30 de agosto. Recuerde que funciona como minuta contable. Ya vamos a ver qué implicancias tiene que la planilla de caja funcione como minuta. Realizar la hoja de trabajo del arqueo de caja. Realizar la registración en el libro diario. Y pregunta después, ¿cuáles son los momentos apropiados para realizar un arqueo? Bueno, vamos al planteo. Servisoft SRL es una empresa que comercializa insumos y artículos de computación. Para mejor control y manejo de fondos implementó el uso de planillas de cajas diarias, en donde se asciendan todos los movimientos de fondos en efectivo y cheques al día. La planilla de caja es utilizada además como minuto contable que da origen a la registración contable de los movimientos de fondos. Políticas contables generales. La empresa utiliza el sistema de registración directo con implementación de los libros diario, mayor y inventario balance. Se establece un medio de procesamiento manual y método de costeo por diferencia de inventario. Políticas particulares de fondos. Diariamente se registrarán en el libro diario 2 asientos globales provenientes de la planilla de caja, uno para los ingresos y otro para los egresos. Previo a la registración de la planilla de caja, se procederá a realizar el arqueo respectivo, comparando el recuento con el saldo de la planilla, dejando evidencia del procedimiento y firmando. Ok. Y 3. Se utilizará la cuenta anticipo al personal para registrar los faltantes que pudieran existir como resultado del arqueo de caja. Bueno, entonces, vamos a implementar planillas de caja, ¿sí? La planilla de caja registra de manera diaria ingresos y egresos de esa caja. En este caso me dice que la planilla funciona a las veces como minuta. Por lo tanto, en el diseño tengo que contemplar, ¿sí?, las cuentas a imputar para que de la lectura de esa planilla me permita a mí hacer un asiento en la contabilidad. Bien, vamos a ver. El punto 1, ¿sí? Diseño de la planilla. Como cualquier hoja de trabajo, reiteramos nuevamente, tenemos un encabezado con los datos de la empresa, fecha, el título, ¿sí? En este caso, planilla de caja número 101, ¿sí? Al ser diaria, conviene numerarla, todos los días vamos a tener una planilla distinta, o podríamos tener planilla del día tal, bueno, se puede numerar. Vamos a la parte del cuerpo, ¿sí? Nuevamente tenemos una apertura de caja, cosa que tenemos que incluirla en la planilla para no olvidarnos después, al cierre del día, tenerla en cuenta. Al hacer los números, ¿sí?, de cuánto es el saldo real al cierre, tengo que saber cuánto había al principio. Y el cuadro propiamente dicho de la planilla va a consistir en este caso, yo lo armé así, no hay una única forma de hacerlo, pero concretamente tengo una columna para las operaciones, ¿sí?, otra columna para el comprobante de la operación, otra para el concepto, y luego tengo dos columnas dobles para el debe y el haber. O sea, acá es donde transformo mi planilla en una minuta. Porque voy a poner, por un lado, la cuenta que voy a imputar y por otro lado el importe. Si yo no pongo la cuenta contable, entonces no es minuta, es una planilla simplemente. Al agregar la cuenta, ¿sí?, o el código de la cuenta, yo lo que estoy haciendo es convertir la planilla en una minuta contable. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta
cuando resuelvo o cuando registro una planilla de caja. No tengo que perder de vista de que lo que yo estoy registrando es entrada y salida de dinero, ¿sí? Yo me tengo que parar acá desde el punto de vista de la caja, ¿sí? Por lo tanto, los ingresos van al debe y las salidas o ingresos van al haber. Bien, si no tenemos preguntas hasta acá, vamos a comenzar a leer las operaciones, ¿sí? Si les parece. Bien. Entonces, el día 30 de agosto se entrega al responsable de caja el saldo inicial de 1.500 pesos. Durante el día se realizaron las siguientes operaciones. 1. Factura original A 1.2897 de Red Hot Chili Fletes por servicio de flete de mercadería, monto neto 800 más IVA 168 pesos. Bien, vamos a registrar nuestra planilla, ¿sí? ¿Alguien se anima a decirme cómo completo la fila acá en mi cuadro? Cri, 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 cri. Se le pone ¿Qué les- el número de la factura, el comprobante Sí. se le pone la factura original A. Ujú. Ay, que me ayude mi compañero. Bien. Bien. ¿Dónde me voy a parar? ¿En el debe o en el haber? En el haber, profe. Bien, me tengo que parar en el haber porque estoy pagando, ¿sí? Si tengo un comprobante, una factura original por fletes, significa que yo pagué ese servicio. Por lo tanto, sale plata de caja. Me voy a la columna del haber. ¿Y en cuenta de importe qué voy a poner? El monto neto más el IVA. Bien. Y mercadería. A ver, eso. A ver ahora que vieron ahí la fila completa. ¿Están de acuerdo o no con eso? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué mercadería iba en el haber? No se confunden, ¿sí? A ver, la planilla de caja es muy sencilla, pero esta es la mayor dificultad que tiene. No me tengo que marear ni perder. No está mercaderías e IVA en el haber. Lo que yo estoy imputando ahí es la contrapartida de caja. Porque yo, todas mis registraciones, la contrapartida siempre va a ser caja. Porque estoy haciendo una planilla de caja. Por lo tanto, dijimos al principio, yo pagué una factura por fletes. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿entró o salió plata? Salió plata. Como salió plata, yo sé que me tengo que ir al haber. Y ahora lo único que yo voy a hacer acá es agregar qué cuentas van a ser la contrapartida de caja. Por eso aparece mercaderías e IVA a crédito. No las estoy acreditando. Lo que estoy diciendo es, la contrapartida de caja va a ser mercaderías por 800 e IVA por 168. ¿Sí? O sea, el total del comprobante, los 968 pesos. ¿Quedó claro? Porque eso es la mayor dificultad que tiene la planilla de caja. Profe, Entender, sí. sería al revés a lo que va en los asientos del libro diario. Claro, es que no es al revés. En realidad lo único que están haciendo ustedes es colocar ahí cuál va a ser la contrapartida de caja. Porque ahí vos estás, al pararte en la columna del haber, vos ya sabés que ahí está diciendo que es a caja. Lo que te falta es el debe. ¿Qué va en el debe? Mercadería, IVA, crédito. Claro, sí, Claro, entiendo. lo que yo detallo ahí en la fila es en qué se gastó el dinero. Pero al pararme en el haber, yo sé que mi asiento después va a ser a caja. Es mercadería, IVA, crédito, a caja. Siempre va a ser caja en alguno de los dos lados porque la planilla es de caja. Entonces yo ya sé que en el debe o en el haber va a estar caja. Lo que yo tengo que saber es cuál es la contrapartida de caja. En este caso, mercaderías e IVA, crédito. ¿Sí? Pero no me confundo. Como pagué, la plata tiene que salir. Por lo tanto, lo pongo en el haber porque la planilla es de caja, no es de mercadería. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Buenísimo. Me voy a la segunda operación. Recibo duplicado 822 a Santos Maximiliano por el cobro de un pagaré. Bueno, ¿qué es esto?
A ver. De vuelta, si analizamos los comprobantes, como hicimos en el ejercicio anterior, si tengo un recibo duplicado, Un ingreso. muy bien, es un ingreso de dinero. Por lo tanto, me voy a mi planilla. ¿En qué columna me paro? ¿En el debe o en el haber? En el debe. Muy bien, está entrando plata. Por lo tanto, vamos a trabajar en la columna del debe. ¿Cuáles son las cuentas? Si me dice que es, me pagaron para cancelar un pagaré. ¿Qué les parece? Documentos a cobrar. Muy bien. Lo que voy a imputar acá es la contrapartida de caja. Yo sé que entró caja. Quiero saber cuál es la contrapartida. La contrapartida de caja va a ser documentos a cobrar. Porque está cancelando un pagaré. O sea, mi asiento cuando lo haga va a ser caja a documentos a cobrar. Esa es la contrapartida de caja. Por el total, 870. Recuerden, acá no puede haber IVA porque es un cobro. No estoy vendiendo. Estoy cobrando algo que ya se vendió antes. ¿Sí? Entonces, el total, el valor nominal del documento, 870. ¿Sí? Bien. Continuamos con la operación número 3. Por favor, si a alguien no le está quedando claro o no termina de entender el procedimiento, abre el micrófono y me pregunta. ¿Sí? Yo ahora no los veo ni los leo, pero abren el micrófono, me interrumpen, no hay problema. ¿Sí? Bien, vamos con el 3. El informe Z del día 2-3001 arroja una venta con IVA 21% incluido de 26.620, de los cuales 15.972 son con tarjeta de crédito y 10.648 en efectivo. Bueno, vamos por parte. Por si alguien no sabe o no conoce, ¿sí? ¿Qué es el informe Z o ticket Z? Es un reporte que me emiten los controladores fiscales. ¿Qué son los controladores fiscales? Las maquinitas que ustedes habitualmente ven en los supermercados. ¿Sí? Ese aparatito con el que me cobran, ¿sí? La caja con el aparatito ese que larga el tiquecito. El aparatito que larga el ticket es un controlador fiscal. ¿Sí? Ese controlador a mí me permite, cada vez que yo se lo pido, me emite un reporte con el resumen de las ventas. Ese resumen, ese reporte se denomina ticket Z o informe Z. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un informe o ticket Z, lo que me está queriendo decir que eso salió de un controlador fiscal, básicamente. ¿Sí? Bueno, de todo esto que está acá en el planteo, ¿dónde voy a poner el foco? Recuerden que estoy confeccionando una planilla de caja. ¿Sí? ¿Qué información me interesa de todo lo que tengo acá? Muy bien, El efectivo. el efectivo. ¿Sí? Lo que vendí con tarjeta está bárbaro. ¿Sí? También lo registraré, pero en otro momento. Yo ahora estoy confeccionando planilla de caja. La planilla de caja solamente registra ingresos y egresos de dinero o equivalente. Por lo tanto, las ventas en tarjeta, no. Solamente hago foco en el efectivo. Como es un ticket Z, ¿sí? Y además me aclara que IVA incluido, pero el importe que tenemos acá lo tengo que netear de IVA. Porque este importe que está acá es IVA incluido. Por lo tanto, dividimos y obtenemos por un lado el neto y por otro lado el IVA. ¿Sí? Ya hemos practicado bastante a esta altura cómo netear un importe de IVA. ¿Sí? Algunos no se acordaron igual en el parcial, pero no importa. ¿Sí? Sana, ya pasó. Pero bueno, como tenemos la información en el planteo con IVA incluido, yo la tengo que netear de IVA para poder registrarla en la planilla. Ahora que tengo la información segregada entre el neto y el IVA, me voy a la planilla. ¿Sí? Bueno, pregunto, ¿en qué columna voy a trabajar? ¿En el debe o en el haber? En el debe. En el debe. Muy bien. Entró dinero, por lo tanto, voy a trabajar en el debe. ¿Sí? Es un ingreso. ¿Qué cuentas imputo si estoy registrando una venta? Mercadería sería la contrapartida, profe. Horrible, horrible. Te voy a pedir, por favor, si te puedes desconectar y no vengas nunca más a mi clase. Ventas y el IVA. Muy bien, ¿sí? La mercadería me juega en el costo de ventas. ¿Sí? Cierto, Sí, cierto. ¿sí? Vamos de vuelta. Dale que se puede. Dale que te sirve. ¿Sí? Bien, mercadería no. Jamás va a aparecer la cuenta mercadería en un asiento de venta.
En el asiento de venta lo que vamos a reconocer justamente es el ingreso, ¿sí? La venta. Como nos dijo bien la compañera, tenemos dos cuentas acá que intervienen. Por un lado, la venta por el importe neto y por otro lado, el IVA que tenemos que devengar, porque es una venta alcanzada por el impuesto. ¿Sí? Por eso me decía en el planteo, IVA incluido. Ya sé que hay IVA también en la operación. Entonces, en el debe, porque es un ingreso, voy a poner venta por el neto y el IVA. ¿Sí? Bien. Y ahí tenemos, ¿sí? Ya registrado entonces nuestro ticket Z o informe Z. ¿Sí? No te me enojes, Enzo, era un chiste. ¿Eh? Pero después como no me ven la Ah, cara, sí, 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 igual, me re equivoqué. se lo toman a pecho, pero todo lo que yo digo acá es en broma, menos la nota del examen. ¿Sí? Bueno, vamos con el punto 4, o la operación número 4. Factura original A1 2100 por compra de artículos de limpieza por 1018. ¿Sí? Bueno, tengo ahí una factura con el importe total de la factura. Es una factura A, por lo tanto yo sé que esta operación tiene IVA. Entonces, nuevamente, al importe de la factura, lo voy a netear. Por un lado tengo el neto, por otro lado tengo el IVA. ¿Sí? ¿Por qué lo neteo de IVA si dice factura A? Porque me dice factura por tanto, no me dice más IVA. Entonces yo tengo que interpretar, ¿sí? Esto para practicar también la lectura en los planteos del parcial. ¿Sí? En ningún lado me dice más IVA. Por lo tanto, yo tengo que entender que ese importe que dice ahí es el total de la factura. ¿Sí? 1018 es el total. Por lo tanto, tengo que separar o segregar el impuesto. ¿Sí? Entonces tengo por un lado el neto, por otro lado el IVA. Ya, ahora que tengo toda la información, me voy a mi asiento. Si tengo una factura original por compra de artículo de limpieza en la planilla, ¿a dónde trabajo? ¿En el debe o en el haber? A ver, Muy bien. Acá salió plata, ¿sí? Es un egreso. Estoy pagando. Por lo tanto, voy a trabajar en el haber. ¿Qué cuentas imputamos en el haber? los artículos y el IVA. Exactamente. Si no nos complicamos demasiado la vida, ya hay uno que está obsesionado con la mercadería. No, en este caso no sería mercadería. Va a ser gasto de limpieza, artículo de limpieza, ¿sí? Algún nombre representativo. ¿Sí? No hay una única respuesta correcta. ¿Sí? Mercaderías no, porque no me dedico a vender artículos de limpieza. ¿Sí? Pero reconocemos la cuenta de gasto con el nombre que nos guste, que sea representativo, y el IVA, por supuesto. ¿Sí? IVA a crédito porque estoy comprando. ¿Sí? Yo compré, el IVA es mío, entonces IVA a crédito fiscal, que después lo descontaré en la posición mensual de IVA. ¿Sí? Bien. Seguimos con la operación 5. Bastante, vieron que, a ver, la planilla en sí, la registración es sencilla. La clave pasa por no marearme en si voy al debe, el haber y la cuenta, nada más. Pero en sí es bastante sencillo. Vamos al 5. Factura duplicado por 6.850. Bueno, ¿qué es esto? Factura duplicado. Venta. Ah, Bien, venta. Y de vuelta, me dice por 6.850. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Sacar el importe neto. Bien, ¿sí? Factura A tiene IVA, ¿sí? Ahí me da el total de la factura, por lo tanto la neteo. Y una vez que tengo la información completa, paso a mi planilla. ¿Sí? En la planilla, ¿dónde voy a trabajar? ¿En el debe o en el haber? En debe. el debe. Muy bien, es una venta, por lo tanto entra el dinerillo, por lo tanto me paro en el debe. ¿Sí? ¿Qué cuentas voy a imputar? Tienen una pista ya ahí. Enzo, no me digas mercadería, por favor. ¿Qué cuentas intervienen? Si estoy registrando una venta. Ventas y el IVA. Exactamente, el mismo asiento, la misma registración que hicimos en la operación 3, ¿sí? Ventas e IVA, pero vamos a cambiar los importes, obviamente. ¿Sí? La operación es la misma, es una venta, por lo tanto tengo ventas por el ingreso y el IVA, y ponemos los importes de la operación, ¿sí? Claramente, 5.661,16 para la venta neta y el IVA. Muy bien, continuamos con la operación 6. Ya queda poquito, ¿sí? Pago factura de energía eléctrica a 2232-13265 del mes de julio por 1.230, sello de caja municipal del día de la fecha. ¿Qué es esto? Un gasto es un egreso y hay que Es un netear egreso. también. Sí.
Es un El- egreso. La segunda parte te la tomo. La primera no me termina de convencer. Voy a volver a preguntar. ¿Qué es esto? Es un egreso, sí. Vamos a trabajar con la columna de haber. Sí, 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 sí. ¿Pero qué cuenta voy a poner? No. Vamos a vuelta, ¿sí? ¿En qué mes estoy? ¿Y de qué mes es la factura? Tan, tan, tan. ¿Qué pasó? Quedé sin internet. ¿Qué cuenta voy a imputar acá? Bueno, ponele, ¿sí? Bien. Un pasivo. Acreedores varios. Algunos me escribieron en el chat, luz apagar. ¿Sí? Bueno, lo que tiene que quedar en claro es que acá va un pasivo. ¿Por qué? Porque la factura es de julio. Recuerden que los gastos los devengamos al periodo que corresponde. Entonces, en julio yo habré hecho el devengamiento, ¿sí? Correspondiente, donde ahí yo devengo el gasto y pongo energía eléctrica o luz administración o la cuenta que utilice a acreedores varios en este caso. Ahora lo que estoy haciendo es pagar esa deuda, ¿sí? Yo cancelo la factura. Por lo tanto, el gasto ya lo reconocí en su momento, ahora lo que tengo es un pasivo, lo que es cancelar ese pasivo. ¿Sí? Porque estoy al 30 de agosto y la factura es de julio. ¿Sí? Entonces hago acreedores varios como contrapartida de la caja. Por 1.230. Por eso, fíjense que en ningún lado decía IVA, nada, y no está tampoco, porque acá no estamos devengando el gasto. Acá estamos cancelando un pasivo. Bien. 7. Pago de anticipo número 2 del impuesto a las ganancias, 3.050 pesos. Bueno. ¿Qué es esto y a dónde voy? Un egreso y al haber. Muy bien. Un egreso al haber, ¿sí? ¿Y quién se anima a decirme la cuenta? Vuelvo por si no vieron, ¿sí? Pago de anticipo número 2 del impuesto a las ganancias. O sea que ingresos brutos no. ¿Sí? ¿Qué les parece? Si dice anticipo, ¿a qué les hace acordar a ustedes cuando leen anticipo? Lo primero que le viene a la cabeza cuando leen la palabra anticipo. ¿No? Es similar, el tratamiento contable es similar a un anticipo a proveedores. ¿Sí? Yo estoy pagando, ya vamos a ver esto en profundidad en la unidad impositiva, ¿sí? Pero anticipo el impuesto a las ganancias es, yo estoy pagando de manera anticipada, o sea, le adelanto al fisco dinero a cuenta de mi futuro impuesto. ¿Sí? Así como yo al proveedor le adelanto dinero a cuenta de una futura compra, acá yo le adelanto dinero al fisco a cuenta de mi futuro ingreso, de mi futuro impuesto a pagar. ¿Sí? Entonces, para mí, hoy que estoy pagando por adelantado es un activo. ¿Sí? La cuenta es anticipo impuesto a las ganancias. Hoy que estoy pagando por adelantado es un activo. Lo voy a cancelar al momento de liquidar el impuesto a las ganancias. Cuando haga la liquidación final, ¿sí? Para reconocer el pasivo cierto exigible, voy a deducir del impuesto a pagar lo que ya pagué por adelantado. No, claro. ¿Sí? Esto, recuerden, es la contrapartida de caja. O sea, siempre va a ser, acá en este asiento va a ser anticipo impuesto a las ganancias a caja. ¿Sí? No hay impuesto acá. Este no es el impuesto a las ganancias. Esto es un anticipo. ¿Sí? Como cualquier anticipo, es un pago anticipado, un pago adelantado. Por lo tanto, un derecho a futuro para mí. Entonces tengo que reconocer un activo. ¿Sí? Un crédito. En este caso será otros créditos. En rubro otros créditos, ¿sí? Anticipo impuesto a las ganancias. Le ¿Por qué adelanto va al en el fisco. haber, profe? Es que está saliendo plata. ¿Sí? De vuelta. Anticipo es la contrapartida, pero caja al haber, porque es planilla de caja, no se olviden, ¿sí? Estoy pagando, entonces la plata sale. Eso es lo que no vieron que con las operaciones por ahí uno se marea, ¿sí?
Nunca pierdan de vista de que lo que están registrando acá es una planilla de caja. Por lo tanto, el debe y el haber es ingreso y egreso de platita. Ahí voy. Yo tengo que ver, esta operación entró plata, va al debe. Esta operación salió plata, va al haber. Y las cuentas que imputo no es el asiento, sino que es la contrapartida de caja. Entonces, acá yo pagué, anticipo las ganancias. Entonces, ¿a dónde voy? Al haber, porque salió plata. Ahora, ¿qué cuenta imputo? La contrapartida, porque yo ya sé que es caja. El tema es cuál es la contrapartida, anticipo impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Con esto entonces cerramos. Si no hay más operaciones del día, cerramos la planilla. Recuerden que la mayoría de los cuadros que hacemos en contabilidad, si no están totalizados, no sirven para nada. Totalizo la columna de ingresos, totalizo la columna de egresos y voy a calcular el saldo al cierre de mi planilla. ¿Cómo calculo el saldo al cierre de mi planilla? De la siguiente manera. Por un lado tengo que acordarme de que había una apertura de caja, ¿sí? Porque al armar el cuadro, lo primero que van a querer hacer instintivamente es hacer ingreso menos egreso. Está mal. Hay que tener en cuenta la plata que ya había en la caja. Por lo tanto, en nuestro caso, apertura de caja más ingreso menos egreso, tenemos 1.500 más los 18.368 menos 6.266 y eso me da el saldo al cierre que es 13.602. Esto lo vamos a verificar, ¿sí? Los 1.500 más el total de ingresos menos el total de egresos del día me da el saldo al cierre. ¿Sí? Y ahí yo cierro mi planilla de caja. ¿Sí? O en realidad cierro el cuadro de caja. ¿Cómo continúa? Porque no terminó ahí la planilla. Falta el pedacito del arqueo. ¿Sí? Me decía la política que al cierre del día, además de confeccionar la planilla, se hace un arqueo de caja, ¿sí? Para verificar el saldo de la planilla y se deja constancia de ese arqueo en la misma planilla. Por lo tanto, acá tenemos el arqueo, ¿sí? Esta información estaba en el planteo, está en el planteo, el cuadrito con el detalle de billetes y monedas, ¿sí? Y esto tengo que contrastarlo con la planilla. Entonces, a continuación, ¿sí? Esto acá yo lo separo porque no me entra todo en la pantalla, o sea, para que se vea clarito, ¿sí? Pero es toda una misma planilla. En la misma hoja que estábamos trabajando, abajo, o sea, debajo del cuadrito, vamos a agregar saldo inicial, el total de ingreso, el total de egreso. Esto a modo de resumen, si no hace falta que esté de vuelta. Estos son modelos. No hace falta que se respete a rajatabla porque no hay una ley, una norma, ¿sí? Pero tienen el cuadro arriba, ¿sí? Acá imagínense que arriba está el encabezado, el cuadro, ¿sí? Que hicimos recién, y abajo del cuadro ponemos el resumen de la información. El saldo, el ingreso, el egreso, el saldo al cierre según la planilla, y al lado volcamos el recuento, ¿sí? Porque me pedía la política que dentro de la planilla se deje constancia del arqueo. Entonces, acá está la constancia del arqueo. Hago el detalle, y lo que tengo que hacer ahora es comparar, ¿sí? Comparo la planilla versus el arqueo de caja, ¿sí? ¿Coincide o no coincide? Claramente no coincide, y en este caso la diferencia es un faltante. Al cruzar el arqueo, o sea, la realidad con mi planilla, verifico de que está faltando dinero. Por lo tanto, lo voy a tener en cuenta a la hora de registrar después en la contabilidad, ¿sí? Por el momento, ahí se termina el cuerpo de mi planilla de caja, ¿sí? Tenemos el encabezado, después dentro del cuerpo teníamos la apertura de caja, el cuadro de la planilla de caja y el arqueo. Esto que está acá es dejar constancia del arqueo. Y cerramos la planilla con el pie, o sea, confeccionó, controló y recibió. ¿Sí? En este caso, recuerden que decía que no era solamente una planilla de caja, sino que también funcionaba como minuta. Por lo tanto, no solamente contemplo la firma del cajero y el tesorero, sino que además agrego la persona que recibe el comprobante en contabilidad general. ¿Sí? O en el área de administración. Bien. No era tan complicada esta parte. Vamos a ver el otro cuadro. ¿Qué otro cuadro, Joel? ¿El de este? Esto está en el planteo. Es el cuadrito del planteo. ¿No? ¿Este?
Este es toda la misma planilla, ¿sí? Recuerden, la planilla empieza por el encabezado, el cuerpo con la apertura de caja, la planilla, o sea, el cuadro de la planilla de caja propiamente dicho, y debajo de esto, pegadito a esto en la misma hoja de trabajo, van a encontrar el arqueo, que es esto que pusimos acá. Esto que está acá continúa debajo del cuadro de la planilla de caja. Y lo cerramos con el pie. De nada, Joel. Bueno, nos pide, eso es el punto 1, ¿sí? Confeccionar la planilla de caja diaria y hacer las registraciones. Vamos al punto 2. Ya termino, ¿sí? Yo sé que ya estamos casi en hora, pero ya termino. Fíjense que en este caso, la hoja de trabajo del arqueo de caja difiere de la que realizamos en el ejercicio anterior, ¿sí? De vuelta, es una hoja de trabajo, por lo tanto, encabezado, datos de la empresa, fecha, título, pero en el cuerpo acá, fíjense que solamente vamos a tener la siguiente información. ¿Por qué? Porque en el ejercicio anterior nosotros armábamos la hoja de trabajo del arqueo de caja sin utilizar una planilla de caja previa. Entonces yo encontraba la información en bruto. Yo me iba a la caja, abría y sacaba los billetes y los comprobantes. Y iba volcando la información en la hoja del arqueo. Acá, ¿qué pasa? Acá yo hago el arqueo partiendo de una planilla que ya registró cosas. Entonces es más simple la hoja de trabajo. En este ejercicio en particular es súper sencillo porque la única diferencia que encontramos entre la planilla y el arqueo es el faltante, ¿sí? Pero, a diferencia del ejercicio anterior, esta hoja de trabajo del arqueo se simplifica porque yo no parto de la información en bruto, sino que parto de una planilla de caja que ya registró la información, ya hizo una clasificación y análisis de esos comprobantes. ¿Se entiende la diferencia? Lo que sí tengo que hacer es, como todo arqueo, partir de los saldos que comparo, por un lado, la planilla versus el arqueo. Y tengo que determinar o explicar las diferencias. Claramente no coinciden los saldos y la diferencia está explicada por un faltante de caja, como ya vimos, ¿sí? Recuerden siempre que en cualquier tipo de arqueo o conciliación, siempre el saldo ajustado me tiene que coincidir. Siempre. Si no, está mal mi arqueo o conciliación. Siempre los saldos al final tienen que coincidir. Si no, no está explicada la diferencia, ¿sí? Entonces, esta sería la hoja de trabajo del arqueo para este ejercicio, donde partimos ya de una planilla de caja que ya registró información. Fíjense que acá solamente firma el cajero y el tesorero. Bien. Vamos a la parte 3, la registración en el libro. La política me decía, solamente 2 asientos. De la planilla se disparan 2 asientos. Un asiento resumen por el total de ingresos y un asiento resumen por el total de egresos. Entonces acá primero voy a tener al 30 de agosto el asiento resumen de los ingresos del día. Como habíamos visto, ¿sí? La contrapartida siempre es caja. Entonces caja por el total de los ingresos del día y del otro lado voy a imputar las cuentas que tengo en mi planilla. Teníamos documentos a cobrar, ventas e IVA débito, ¿sí? Por los totales diarios. El comprobante de respaldo, en este caso, es la planilla de caja porque confeccionamos la planilla para que haga las veces de minuta. ¿Sí? Ahí podría decir según minuta contable, pero cuando vamos a la documental nos encontraríamos con la planilla. Porque en este caso, la planilla se la veces de minuta, por eso la diseñamos con cuentas e importes. Del mismo comprobante se va a desprender el asiento resumen de los egresos, que sería este. ¿Sí? De nuevo corroboramos que la contrapartida es caja, porque la planilla era caja. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo acá sí tiene sentido, y la información que la teníamos en la planilla acá sí que ha volcado todo en el debe a caja, por el total de las salidas. El total de egresos, 6.266, y en el debe, todas las cuentas que imputamos en la planilla. Mercadería, gasto de limpieza, acreedores varios, anticipo de ganancias, IVA, crédito fiscal. El comprobante es el mismo, ¿sí? Porque de una sola planilla salen 2 asientos, según política contable. Y lo que me está faltando registrar es el ajuste que surge de aplicar el arqueo. Que, como me decía la política, cuando había un faltante, se hace responsable al cajero. Por lo tanto, el asiento, ¿quién se anima a decirme? ¿Anticipo al personal? Muy bien, nuevamente el asiento de ajuste va a ser anticipo de sueldo, anticipo al personal, ¿sí? A caja, por el total del faltante, 1.650. ¿Sí? Hay otra alternativa para que vean, ¿sí? Porque
puede ser para variar un poco el nombre de la cuenta. Si anticipo de sueldo también se puede utilizar en lugar de anticipo de persona. Otra variante. En este caso, el comprobante de respaldo es siempre el mismo, ¿sí? Porque también por la política me pedían que deje constancia del arqueo en la planilla. Entonces, desde de la misma hoja de trabajo de la planilla de caja, yo puedo confeccionar 3 asientos. El de ingreso, el asiento resumen de ingresos diarios, el asiento resumen de egresos diarios y el asiento de ajuste. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Vamos a la última. Sí, ¿Sí? profe. El último puntito antes de rajar. Momentos apropiados para la realización de arqueos. Bueno, ¿quién se anima a decirme cuándo les parece a ustedes que es adecuado hacer un arqueo de fondos? Al finalizar la jornada, el ejercicio del día. Y Al también finalizar la jornada, ¿sí? La jornada laboral. Al finalizar el día. Bien. ¿Alguien tiene otra opinión? otra cosa también es cuando son arqueos sorpresa en la semana. Bueno, arqueo sorpresivo. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Algo que quiera aportar? Por turno. Bueno, bien. Entonces, fíjense cómo dieron distintas opciones. Ahora, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la que está bien de todo lo que mencionaron? No, en este caso, así en el aire, ¿sí? No hay respuestas correctas, porque va a depender la política, ¿sí? Cuando sea necesario. La política de control va a depender, ¿sí? De las características de la organización con la que estamos trabajando. ¿Qué significa las características? Analizar primero y principal, el volumen de operaciones. Con cuántas cajas opera, con cuántos turnos, cuántos cajeros hay en la empresa, hay uno solo, hay varios, ¿sí? Se mueve mucho dinero en efectivo, porque puede ser una empresa que se maneje todo por banco. Hoy las operaciones en su gran mayoría se realizan todo a través de alguna billetera virtual o transferencia bancaria o mercado pago, y no hay una caja, ¿sí? Entonces, hay que analizar las características del ente. Pero como bien mencionan ustedes, vamos a marcar algunos acá, ¿sí? Al finalizar la jornada de trabajo, ¿sí? Esto aplica para, como de mínima, ¿sí? Por lo menos una vez al día tenemos que controlar la caja, ¿sí? Entonces, al finalizar la jornada de trabajo, seguramente, antes de cerrar el negocio, tenemos que corroborar de que la caja esté en condiciones. Y sobre todo, más que nada, hay dos cuestiones que se disparan como consecuencia del arqueo, o sea, de revisar los fondos. Primero es recaudar el efectivo para hacer el depósito en el banco al otro día. Y por otro lado es preparar la caja, o sea, preparar el cambio para arrancar el día, para arrancar el día siguiente. O sea que por lo menos una vez al día, al terminar la jornada laboral, se tiene que realizar un arqueo, de mínimo, ¿sí? Esto aplicaría, por ejemplo, en negocios familiares, algo chiquito, ¿sí? Donde el cajero o es el dueño o es pariente, ¿sí? Alguno de la familia, el hijo, y no, por eso son de mínimo, ¿sí? Después, al cambiar el cajero, como bien dijeron, voy por turno, me dijeron, bueno, por ejemplo, ¿sí? En un supermercado, por ejemplo, o algún tipo de negocio o organización donde se manejan por turnos, hay varias cajas, ¿sí? Cada vez que cambia el cajero, lo ideal sería controlar, antes que se retire el empleado, de que la caja esté en condiciones, ¿sí? Antes de darle ingreso al otro empleado, al otro turno, ¿sí? Se hace un cierre de la caja en ese momento, al finalizar el turno, se hace el cierre de la caja, se hace el arqueo y se verifica que esté todo en condiciones para arrancar el otro turno. Otra opción, ¿sí? Otro de los momentos es al cierre del ejercicio económico. Al cierre del ejercicio económico, una vez al año, ¿sí? Este es otro tipo de arqueos. Esto ya no es un arqueo del día a día, del control del efectivo, de las operaciones diarias. Esto más que nada tiene que ver con controles de cierre para confeccionar los balances de los estados contables, ¿sí? Entonces, cuando va a cerrar el ejercicio económico, es recomendable hacer un arqueo de fondos para validar los saldos previa a la emisión de los estados contables. Y también, como mencionaron por ahí, la compañera había dicho, arqueo sorpresivo.
carece por ahí, carece de sentido que todo esté estructurado y que el cajero sepa el momento en que lo van a controlar, porque entonces en el mientras tanto puede mandarse alguna macana, ¿sí? Total sabe que hasta el viernes nadie controla. Entonces, también se recomienda, ¿sí?, realizar arqueos sorpresivos de las cajas de manera aleatoria, ¿sí? No todas las cajas tampoco, algunas cajas en algún momento determinado, y así entonces verificar el correcto manejo de los fondos, más que nada. Bien, si alguien no tiene ninguna pregunta, entonces damos por finalizado la clase de hoy. ¿Sí? Hemos visto los 2 ejercicios de la unidad 11. ¿Sí? Cuando el empleado es jodido. Bueno, depende. Sí, depende también de la empresa, del volumen de operación, lo que dije hoy. O sea, si no se manejan demasiadas operaciones en el día, en efectivo, ¿sí? Por ahí el control es más sencillo. Y no es, si bien igual hay que controlar, no hace falta tanto control. Pero cuando ya manejamos varias cajas, varios turnos y demás, bueno, ahí sí hay que poner la lupa porque recuerden que el dinero en efectivo es el principal donde hay que poner el foco, ¿sí? Porque es el manejo de los fondos donde tenemos que hacer foco para el control de la operatoria diaria del ente, ¿sí? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Consultar algo respecto a la clase de hoy? Este es su momento. Bueno, si nadie quiere preguntar nada, sí, todo buenísimo. Es que sí, está. Soy muy bueno dando clases, me di cuenta. Gracias por su apoyo. Bueno, nos reencontramos el día viernes a las 16:30. Vamos a continuar con la unidad 11, el 11.3 y 11.4. ¿Sí? Y bueno, cualquier duda que les surja en el interín, no tengan vergüenza, ¿sí? Pueden comunicarlo por Telegram o por el foro de nuestro grupo con Quain, ¿sí? Y vamos a responder las dudas que surjan o que hayan quedado respecto de la clase B. ¿Sí? Hasta luego, que tengan una hermosa semanita. Chao, chao. Chao, profe.